Iván. Oh. Listo. Buenos días. A mi grupo le correspondió hablar sobre el seguimiento de 20 años de estatinas en niños con hipercolesterolemia familiar. Mi grupo se compone de Stephanie Lucas, Iván Darío García, Iván Darío Iguitanaya, mi persona y Carla Devi Jaimes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como tal, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética autosómica dominante y es común en el metabolismo de las lipoproteínas. Esta es causada por mutaciones en genes que codifican las proteínas clave involucradas en la endocitosis y las vías circulantes del receptor de lipoproteína de baja densidad, conocido como LDL. Estas mutaciones dan como resultado una menor absorción de colesterol LDL por las células. Entonces, los pacientes con hipercolesterolemia familiar experimentan aumentos en el colesterol LDL plasmático desde el nacimiento. Y estos pacientes tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular de aparición temprana. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este estudio, los pacientes con hipercolesterolemia familiar que comienzan la terapia con estatinas durante la infancia pueden ralentizar el desarrollo del grosor de la íntima media carotidia y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Como tal, las estatinas son la primera opción para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. La función de estas es inhibir la enzima HMG-CoA reductasa impidiendo la formación de colesterol. Dado que los primeros cambios funcionales y morfológicos de la pared arterial se producen en la infancia, en general se acepta que el tratamiento debe iniciarse desde una edad temprana, aproximadamente a los 8 años, entre los 8 y los 10 años. El grupo de consenso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y las directrices actuales del Colegio Americano de Cardiología en la Asociación Americana del Corazón para la Hipercolesterolemia Familiar se abogó por el uso de las estatinas a partir de los 8 o 10 años respectivamente. También se estudió la progresión diferencial de la aterosclerosis subclínica y la enfermedad cardiovascular clínica en pacientes con hipercolesterolemia familiar, ya que iniciaron el tratamiento con estatinas durante la infancia, y se compararon también los resultados con pacientes de hipercolesterolemia familiar no tratados, y también con gente sana, obviamente. Entonces se realizó un estudio de seguimiento de 20 años en niños con hipercolesterolemia familiar definida genéticamente, los cuales empezaron a recibir el tratamiento con estatina entre los 8 y los 18 años. A la edad que los padres afectados ya pueden tener una enfermedad cardiovascular, les va bien después de un seguimiento hasta la edad adulta. También se evaluó la progresión de la aterosclerosis subclínica comparando el grosor de la íntima media carotidia de pacientes con hipercolesterolemia familiar y hermanos no afectados de la misma edad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, buenos días. Bueno, vamos a empezar con los métodos. Empezando con esto, pues se realizó una supervisión del estudio, la cual pues aprobó el protocolo del estudio por la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Ámsterdam y todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito. Los autores de este estudio diseñaron el estudio y reunieron y analizaron los datos y escribieron como tal el manuscrito. Y ellos pues, todos lo revisaron y dieron fe de la exactitud y de la integridad de estos datos y pues tomaron la decisión de presentar el manuscrito para su publicación. La siguiente, por favor. Bueno, el estudio de la población y diseño. Bueno, en este estudio se utilizó la totalidad de 214 niños con hipercolesterolemia familiar que se habían sometido a un estudio aleatorio entre 1997 y 1999, en un ensayo monocéntrico, doble ciego y controlado por placebo, en el que se evaluó la eficacia y la seguridad de la pravastatina durante 2 años. Todos los niños fueron sometidos a pruebas genéticas, 210 de ellos, o sea el 98% de ellos, tenían una mutación patógena documentada en los genes que codifican el receptor LDL o la poliproteína B. Después de la fase de la intervención, se administró pravastatina a ambos grupos de tratamiento. También se evaluaron 95 hermanos no afectados y fueron inscritos en la línea de base como grupo de control. Todos estos hermanos habían sido probados genéticamente y la hipercolesterolemia familiar fue excluida en ellos.
Esos hermanos también eran elegibles para el estudio actual. Luego de esto se recopiló la información sobre los eventos cardiovasculares y muertes por causas cardiovasculares en los padres afectados. Los niños participantes eran miembros de 156 familias únicas y cada niño tenía un padre con hipercolesterolemia familiar confirmada. Se contactaron a todos los pacientes elegibles y a sus hermanos no afectados aproximadamente 20 años después del inicio del ensayo. Los que aceptaron participar fueron invitados a una sola visita al hospital. Antes de esa visita se envió un cuestionario donde se documentó la historia médica, los hábitos del estilo de vida del paciente, el uso de medicamentos y la historia familiar. Durante la visita, los participantes se sometieron a un examen físico, se obtuvo una muestra de sangre en ayunas y se midió el grosor de la íntima media de la carótida. La siguiente, por favor. Bueno, los lípidos y las lipoproteínas. El colesterol total, el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad HDL y los niveles de triglicéridos se determinaron con los kits disponibles en el mercado, analizadores químicos COAS, C502 y C702. La siguiente, profe. El nivel de colesterol LDL se calculó con la ecuación de Friedewald y las concentraciones plasmáticas de apoliproteínas B100 y apoliproteínas A1 se midieron con métodos estándar. Se consideró que los pacientes con hipercolesterolemia familiar estaban en el blanco si sus niveles de LDL, de colesterol LDL, eran menos de 70 miligramos por decilitro o 1,8 milimol por litro en aquellos que tenían enfermedad cardiovascular, o menos de 100 miligramos por decilitro, 2,59 milimol por litro en aquellos sin enfermedades cardiovasculares. Carla. La siguiente, por favor. Señor. ¿Cuáles datos debemos tener nosotros para poder hacer la ecuación de Friedewald? Imagino que la averiguaste cómo se sacaba. No, porque pues como en la no decía en el artículo como tal. Esto te queda más rápido, Carla. Entonces, para esto se estima. Tiene que conocer colesterol total, HDL y triglicéridos para poder sacar el LDL. Pero se ha demostrado que tiene una limitante esta ecuación. ¿Cuál crees tú que es la limitante, Carla? Los niveles de triglicéridos. Porque es un método indirecto. Es un método, sí, es un método indirecto, pero se ha demostrado que cuando los niveles de triglicéridos están muy elevados, la ecuación no da valores tan exactos o no da los valores que son representativos en el paciente. ¿Por qué se utiliza esta ecuación o por qué se trata de hacer esta ecuación? Porque para medir los niveles de LDL se utiliza una técnica que es bastante costosa. Entonces, para que ellos no lo utilizaran, o sea, para no utilizarlo, cuando se empezó el estudio, recuerden que este es un estudio a 20 años, actualmente pues no tiene mayor costo, pero cuando se inició el estudio pues se trataba de limitar el costo lo mayor posible y por eso lo hacían con la ecuación de Friedewald. Pero entonces en el 2015 por lo menos sacaron un estudio en New England Journal que dice que se limita que esta ecuación cuando los triglicéridos están muy elevados. Entonces hagamos un ejercicio mental aquí con Carla. Carla, si un paciente tuviese los niveles de colesterol total en 160, está anotando, ¿sí? El HDL, sí, profe. El HDL lo tuviese en 72 y los triglicéridos Dime. El colesterol total, ¿me lo puede repetir, profe? Qué pena. 160. Ajá. El HL 92 y los triglicéridos en 200. ¿Cuánto sería el LDL estimado en este paciente? ¿Eso es milimol por litro, profe? En milimol por litro. Ah, no, en miligramos sobre decilitro.
Ah, ok. Un momento. Cerca de 28. ¿Cuánto me dices? 28 miligramos sobre decilitro. Sería 160 menos 100, sí, 28 miligramos sobre decilitro. Sí, porque la fórmula es colesterol total menos triglicéridos sobre 5 menos HDL, ¿sí, profe? Pues sí, si la despeja sería así, pero pues sería colesterol total menos HDL más triglicéridos sobre 5. Ujú. Sigue, Carlos. Eh, bueno, ahora, profe, creo que es la anterior. Bueno, el espesor de la carótida íntima media. Las mediciones ultrasonográficas de la carótida del espesor de la íntima media se midieron por un único ecógrafo experimentado que evaluó todas las ecografías de la carótida a lo largo del tiempo. Así pues, un paciente determinado pues tuvo el mismo ecógrafo durante todo el estudio. Los exámenes ultrasonográficos iniciales de la carótida se realizaron con un transductor vascular acuso un 128 XP 10 y un L7EF de 5 a 7 MHz, que es pues la frecuencia lineal de este. Tres analistas de imágenes certificados analizaron los escaneos. Estos analistas fueron asignados a un participante determinado a lo largo de todo el estudio y los ecografistas y los analistas desconocían las características demográficas y clínicas de los pacientes. El espesor de la íntima media de la carótida se definió como el promedio de los valores medios para el espesor de la íntima media derecha y la izquierda, la carótida común, el bulbo carotidio y los segmentos de carótida interna de la pared lejana. La siguiente, por favor, profe. Bueno, ahora los eventos cardiovasculares y las muertes por causas cardiovasculares. Los resultados preestablecidos pues, fueron la enfermedad cardiovascular y la muerte por las causas cardiovasculares. Conocemos que la enfermedad cardiovascular se define como la presencia de un infarto al miocardio, angina de pecho, enfermedad arterial periférica o accidente cerebrovascular. También que se haya realizado un procedimiento de revascularización coronaria, transluminal percutáneo, angioplastia coronaria o un bypass de la arteria o un injerto coronario. Si había alguna duda sobre el sistema médico, su historia con respecto pues, a los resultados cardiovasculares en los pacientes que no fueron tratados en este hospital, pues se obtuvo permiso para poder reunir información pertinente de su médico o de cualquier hospital para tener la historia clínica clara. La siguiente, profe. Por último, el análisis estadístico. Se realizaron análisis de regresión de Cox para calcular los cocientes de riesgo con intervalos de confianza del 95% y para ajustar los posibles factores de confusión, es decir, pues el sexo, si eran fumadores. Un término de efectos aleatorios que se llama fragilidad fue añadido al modelo para tener en cuenta las correlaciones dentro de la familia. También se utilizó un modelo lineal en efectos mixtos con un término de efectos aleatorios para el análisis familiar y de imágenes para evaluar la diferencia del grosor de la íntima media carotidia entre los pacientes con hipercolesterolemia familiar y sus hermanos que no estaban afectados. Los posibles factores de confusión se incluyeron en el modelo lineal de efectos mixtos con el uso de la eliminación progresiva hacia atrás, un modelo final que siempre contenía la variable del estado con respecto a la hipercolesterolemia familiar, si sí se tenía o si no se tenía este. La siguiente, profe, por favor. Las diferencias y los intervalos de confianza del 95% de las características demográficas y clínicas entre los pacientes con hipercolesterolemia familiar y sus hermanos no afectados se valoran mediante el uso de ecuaciones de estimación generalizadas para tener en cuenta las correlaciones dentro de la familia, pues la estructura de correlación intercambiable. También se utilizó un modelo lineal de efectos mixtos con un término
efectos randómicos para la familia y el participante, a fin de evaluar la diferencia de la tasa de cambio del grosor de la íntima media carotidia entre los grupos. Para estimar este cambio con mayor precisión, también se incluyeron mediciones del espesor de la íntima media de la carótida que se realizaron 10 años después de que se comenzó este ensayo. Las curvas de supervivencias acumulativas de Kaplan-Meier se construyeron para explorar las diferencias de tiempo hasta el primer evento cardiovascular o tiempo hasta la muerte por causas cardiovasculares entre los niños con hipercolesterolemia familiar y sus padres afectados. Para el resultado del tiempo hasta el primer evento cardiovascular, el seguimiento comenzó en el nacimiento y terminó para cada participante en la fecha del primer evento cardiovascular o en la fecha en la que se hizo la visita o la entrevista telefónica, lo que hubiera ocurrido primero. De manera similar, el tiempo de muerte por causas cardiovasculares se definió como el periodo comprendido entre el año de nacimiento y el de la muerte, o los datos se censaron en la fecha en que se devolvió el cuestionario o se realizó la entrevista telefónica. En el estudio no especifican un médico para controlar el error tipo 1 con múltiples comparaciones, por lo tanto la mayoría de las estimaciones de asociación incluyen estimaciones puntuales con intervalos de confianza del 95%. Y todas estas pruebas estadísticas fueron de 2 caras. Siguiente, profe. Bueno, en cuanto a los resultados, se tiene que tomar como base unas características demográficas y clínicas comunes en todos los pacientes. Entonces, pues la edad media en el seguimiento fue de 31,7, más o menos 3,2 años para los pacientes que padecían hipercolesterolemia desde niños, y de 31,6 más o menos 3 años para los hermanos que no padecían la hipercolesterolemia familiar. Entonces, en el seguimiento también se evidenció que 41 pacientes con hipercolesterolemia familiar, que era el 22%, y 26 hermanos de ellos, el 34%, eran fumadores. Esto se tomó más que todo como un factor de riesgo para eventos cardiovasculares. En la terapia con estatinas se les inició a la edad de 14 años, más o menos 3,1 años. Y no hubo tampoco diferencias en cuanto a los pacientes que habían dejado el tratamiento con estatinas, con factores relacionados con el sexo, el corporal, ser fumador. Además de todo esto, del estudio, 4 pacientes interrumpieron la terapia con estatinas por por efectos secundarios. Y de estos efectos secundarios, ninguno fue randomiólisis, que es un efecto secundario que tienen los tratamientos con estatinas, que lo que hace es que se liberan mioglobinas al torrente sanguíneo y van a causar un daño renal a largo plazo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo, gracias. Bueno, en cuanto a los resultados con los lípidos y las lipoproteínas, el tratamiento aquí se toma como referencia al inicio del estudio. En los hermanos era de 98,5, más o menos 22,1 miligramos sobre decilitros, los valores en los hermanos, y de 237,3, más o menos 50 miligramos sobre decilitros en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Entonces, al final del estudio, a los 20 años, se encontró que en los hermanos era de 121,9, más o menos 37 miligramos sobre decilitros, y en los pacientes con hipercolesterolemia familiar era de 160,7, más o menos 72,6 miligramos sobre decilitros. Entonces, ahí se logró una mejoría, que en los pacientes se redujo los niveles de colesterol LDL en un 32%, mientras que en los hermanos se incrementó un 24%.
De estos pacientes con hipercolesterolemia familiar, el 20%, lo que fueron 37, alcanzaron el objetivo de tratamiento, que es tener los niveles menores a 100 miligramos sobre decilitros. Y 8 de ellos alcanzaron unos niveles mucho menores todavía, de 70 miligramos, menores a 70 miligramos sobre decilitros. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al espesor de la íntima media carótida, al inicio del estudio, los pacientes afectados tenían un grosor medio de 0,446 milímetros y los hermanos tenían un grosor medio de 0,439 milímetros. Después de 20 años, los pacientes tenían un grosor medio de 0,555 milímetros y en los hermanos era de 0,551 milímetros. Bueno, en los pacientes en los que alcanzaron el objetivo del tratamiento, el grosor medio de la capa de la íntima media era mucho menor, era de 0,552. Y en los que no habían alcanzado el objetivo del tratamiento era de 0,560 milímetros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Es que sí se me escucha. Sí se le escucha. Listo, gracias. Bueno, en cuanto a eventos cardiovasculares, 203 pacientes con hipercolesterolemia familiar, el 95% reportaron eventos cardiovasculares. Uno de estos pacientes reportó que había padecido angina de pecho, pero por la causa de que él había dejado el tratamiento con estatinas, por lo que tuvo que someterse a una angioplastia coronaria. Y bueno, en el grupo de los 156 padres con hipercolesterolemia familiar, el 41 de ellos, el 26%, reportó que tuvo un evento cardiovascular antes de los 40 años. Y de estos, el 66% fue un infarto agudo al miocardio y el 17% fue angina de pecho. Y en cuanto a resultados, la supervivencia libre de enfermedad cardiovascular acumulada a los 39 años fue del 100% en los pacientes que habían comenzado el tratamiento con estatinas desde niños y del 93% en los padres afectados con la hipercolesterolemia familiar, pues que ellos no tuvieron la posibilidad de tomarla desde una edad tan temprana. De estos padres, 11 fallecieron por un infarto agudo del miocardio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la discusión de este artículo. Siguiente, por favor. Ok. En este estudio, entonces, 20 años después de este seguimiento, 20 años después de haberse realizado este ensayo con estatinas, en los pacientes que tenían hipercolesterolemia familiar, que eran niños, se dieron principalmente 3 cosas. Primero, estos pacientes tenían una progresión media del grosor de la íntima media carotidia bastante parecida a la de sus hermanos que no tenían la hipercolesterolemia familiar. Segundo, que el nivel medio de este colesterol LDL en los pacientes con hipercolesterolemia familiar había logrado disminuir en un 32%, basándose en los valores iniciales del ensayo. Y el tercer punto es que la incidencia de poder desarrollar un evento cardiovascular o de morir por esta misma causa era menor en estos pacientes que habían sido tratados con estatinas, que tenían hipercolesterolemia familiar, a comparación de sus padres que en su momento de la infancia no pudieron ser tratados porque estas estatinas no estaban disponibles, estuvieron disponibles después de un tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, en este artículo también hacen referencia a otros 2 estudios, uno noruego y otro francés, para poder comparar esos resultados con los de su propio estudio. Entonces, el estudio noruego se siguió en 67 pacientes con la misma enfermedad de hipercolesterolemia familiar con una edad media de 25 años durante una década.
después de haber participado también en un ensayo con medicamentos para poder reducir estos niveles de lípidos. Y el francés, donde se investigaron los expedientes de 185 niños con la hipercolesterolemia familiar, pero que hicieron un seguimiento durante 2 años, después de haber comenzado el tratamiento con la pravastatina. Entonces, resulta que los niveles de colesterol LDL en el estudio fueron bastante parecidos a lo del otro estudio, que era el noruego. Pero que en el estudio noruego el 28% de los pacientes lastimosamente se perdieron durante el seguimiento. Por lo tanto, los objetivos del tratamiento solamente se lograron en el 9% de los pacientes. A diferencia de este estudio que estamos exponiendo, donde los objetivos de este tratamiento del colesterol por lo menos se alcanzaron en un 20% en los pacientes que tenían hipercolesterolemia familiar. Entonces, los del estudio especularon por qué habían fracasado en alcanzar esos niveles objetivos del colesterol LDL en los otros 2 estudios. Y especularon que, primero, hubo como una indecisión de los médicos o del paciente o incluso de ambos para poder encontrar o usar una terapia que fuera más efectiva. Segundo, por el hecho de que los niveles basales de colesterol LDL en algunos pacientes eran muy altos, entonces probablemente esta terapia no era lo suficientemente potente para poder disminuir esos niveles tan altos y no pudieron encontrar otras terapias hipolipemiantes que fueran aún más efectivas. Cuando estaba refiriéndose a hipolipemiante, quiere decir entonces a cualquier sustancia farmacológicamente activa que pueda tener la propiedad de disminuir los niveles de lípidos en la sangre. Dan un ejemplo de la PCSK9, que ya hemos hablado con anterioridad. Y también mencionan que posiblemente se debe a que el paciente no tuvo la suficiente adherencia al medicamento, es decir, que no siguió las recomendaciones de poder tomarse el medicamento a la hora establecida, a los días establecidos, es decir, que no fue como tan juicioso al llevar el tratamiento. Pero que en este estudio pues se sobreestimó este factor y no se tuvo tanto en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Pero un momentico, Stephanie. Dígame. No se habla de la... Bueno, primero te hago una corrección. Francia no queda ahí en el mapa, por favor. Si hacemos una ilustración de algo, que el punto vaya sobre lo que es. Y lo segundo es que se buscaba como hipolipemiantes, eran los inhibidores de la PCSK9, que actualmente casi siempre son de forma inyectable, y lo que hacen es que después de que ya están los niveles más elevados de estatinas y el paciente no mejora, se continúa con estos inhibidores, que lo que terminaría haciendo es ayudar al catabolismo o ayudar a los receptores del LDL para que se disminuya el colesterol en sangre principalmente. ¿Listo? Ahí dentro de la discusión, ¿no? ¿Cuáles fueron las características para escoger los pacientes, Stephanie? Eso lo explica, bueno, las características, bueno, eso lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva. O sea, lo que trataron de hacer es utilizar a los niños que tenían la enfermedad, usar a los hermanos que no tenían la enfermedad y usar también a los como control de estudio. ¿Para qué? Para que no hubieran tantas diferencias genéticas, ambientales que pudieran alterar los resultados, y como son familias, pues tienen bastante parecido. Por eso, pero los escogieron a ellos, pero ¿cómo hicieron para saber que tenían una hipercolesterolemia familiar de esos niños? Que ya deben ser adultos todos porque han pasado 20 años. Bueno, en el artículo también decían con unas pruebas genéticas. Ajá. ¿Y qué le buscaron? ¿Cuáles mutaciones le buscaron a estos pacientes? Que son 2 de las 4 mutaciones más frecuentes que se presentan en la hipercolesterolemia familiar. Ahí lo decía el artículo. La polipoproteína B y la del receptor LDL, creo.
Y el O la LDL. exactamente, los receptores de LDL. El que tenía esta mutación se determinaba como hipercolesterolemia familiar, aparte de que tenía que tener los niveles de colesterol elevados. Porque si tenía la mutación, pero no tenía los niveles de colesterol elevados, pues no entraba con la definición de hipercolesterolemia familiar, que lo dijo la compañera al inicio. Entonces, eso fue lo que se tuvieron en cuenta. Recuerden que las 4 mutaciones principales para el colesterolemia familiar son esas dos, que es la polipoproteína B, los genes para la polipoproteína B, para los receptores de LDL, los genes para la SCA9, que ya habíamos hablado, y los genes para la LDL RAP1, que eso lo habíamos hablado en unas clases anteriores. Listo. Continúa. Listo. Entonces, bueno, se mostró que las consecuencias de el colesterol LDL con respecto al desarrollo de la enfermedad vascular aterosclerótica estaban determinadas no solamente por el nivel total del colesterol LDL, sino también por la exposición a la pared arterial al colesterol LDL. Entonces, los hallazgos en este estudio sugieren que hubo un efecto positivo en este marcador de grosor de la íntima media cariotidia y sobre también un efecto positivo también sobre la incidencia de la enfermedad cardiovascular, a pesar de que no fue un gran porcentaje lo que se logró en los objetivos del tratamiento. Se dedujo que el inicio del tratamiento con estatinas en la infancia tuvo también efectos beneficiosos sobre la enfermedad vascular aterosclerótica, pero que si esto se puede corroborar, lo que se recomendaría entonces es iniciar el tratamiento desde la edad de 8 a 10 años. Entonces ahí, bueno, he colocado en esa figura, puedes ver lo que usaron, relacionaron a los niños que tenían la hipercolesterolemia familiar, usaron a sus hermanos como control y a los padres como comparación para saber qué tan bien habían funcionado las estatinas, ya que los padres no habían recibido este tratamiento. Entonces, además este estudio pues tuvo ciertas limitaciones, como su naturaleza observacional, pero para evitar esto, entonces se usaron a estos 3 grupos, para evitar que hubieran tantas diferencias en los resultados. Entonces, se mencionaron que los tratamientos con estatinas en estos pacientes con hipercolesterolemia familiar redujo la progresión del grosor de la íntima media carotidia a un nivel bastante similar a lo de sus hermanos y que pudo relacionarse con la reducción del riesgo vascular, ya que el grosor de la íntima media carotidia es un marcador validado para el riesgo de cardiovascular futuro. Ellos usaron a los padres afectados como un grupo de control adicional para estos resultados de eventos cardiovasculares y por muerte de causas cardiovasculares, pero hay una desventaja y es que podría ser que los resultados de las enfermedades graves cardiovasculares no solamente sean consecuencia de no haber utilizado el tratamiento, sino que también podría haber sido consecuencia por una mala atención médica, por lo que sugieren que esta atención se haya mejorado a lo largo del tiempo. También demostraron una disminución en la mortalidad por enfermedad cardiovascular a lo largo de este mismo tiempo, pero también hubo un aumento en la prevalencia de esta enfermedad. Y otra preocupación que mencionaba en el artículo era la sensibilidad de los exámenes ecográficos. Entonces, para evitar que se afectaran los resultados, trataron de utilizar el mismo dispositivo, el mismo ecografista y los mismos 3 analistas de imágenes para poder evaluar a los mismos pacientes en cada examen. Siguiente, por favor. Ya la pasé. No veo. Sí, la pasé. Es que todavía no me parece que la haya pasado. No, a mí tampoco parece que la haya pasado. Ya les dejé de compartir, ya se la comparto de nuevo. Ahora. Ya, ahora sí. Entonces,
debido a que el análisis de datos sobre el grosor de la íntima media carotida no mostró diferencias significativas entre los dos grupos, es decir, el grupo de los pacientes afectados y sus hermanos que no estaban afectados, llegaron a la conclusión de que la progresión de este grosor de íntima media carotida en los pacientes afectados y tratados y en los hermanos no afectados y tratados fue sin embargo, no pueden sacar conclusiones definitivas sobre este valor en los que se inició, en los pacientes afectados que se inició el tratamiento con estatinas, ya que se necesita un seguimiento posterior para poder demostrar hasta qué punto el riesgo de enfermedad cardiovascular se va a reducir realmente. Y para finalizar, ellos dan estas conclusiones. Tenemos primero que el colesterol, entonces, se considera como un factor clave en esta vía que explicó el compañero Joan al principio para conducir a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y que la terapia para disminuir los niveles de colesterol LDL es importante para poder retrasar este desarrollo de enfermedad. También se demostró que las estatinas iniciadas en la infancia retrasaron la progresión del grosor de la íntima media carotida y que a su vez también se redujo el riesgo de enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Y ya. ¿Listo? Stephanie, ¿por qué siempre se mira el LDL como indicador de riesgo cardiovascular? Porque ese es el principal transportador del colesterol por lo general lo que hace el principal problema es que se dé la aterosclerosis y que se acumule la grasa en las arterias. Por eso se calcula ese nivel. Exactamente, Stephanie, muy bien. ¿Alguna pregunta? Listo. Ya les califiqué, bueno, ya le estoy, ¿cómo se llama? Condensando las notas. No se les he podido mandar porque me toca revisar listado por listado para ver cuál se conectó, cuál está en las imágenes, cuál no está en las imágenes y eso. Listo. Hay varios que tienen 0 porque no se conectaron al Teams o no tienen la cámara encendida. Ya si Dios quiere, de aquí a mañana termino los dos grupos, tanto grupo A como grupo B, para mandarles las imágenes, las notas condensadas. ¿Listo? Listo, Listo, profe. Listo, Carla. Bueno, que estén muy bien. Hoy en la noche o mañana en la madrugada les mando el artículo del próximo tema, que también es estatinas, según el contenido programático. Listo, profe, gracias. Listo, Gracias, bueno, profe. esté muy bien. Buen día. Bueno, para servir. Gracias, profe. Bueno, Stephanie. Gracias, profe. Nada. Stephanie.